Los británicos consideraban el conflicto entre ellos y sus enemigos alemanes e italianos como una guerra europea librada en África. Luego los aliados de Gran Bretaña, los estadounidenses, entraron en la refriega. Desembarcaron su poderosa fuerza de hombres, vehículos y suministros estadounidenses en el norte de África para unirse a los británicos en noviembre de 1942. Lo llamaron Operación Antorcha, apenas 6 meses después de aterrizar en África, marchando con grupos reunidos en un improvisado campo de prisioneros de guerra. Nos dirigíamos como un inmenso rebaño de ganado hacia camiones. Una vez más emprenderíamos un viaje, pero ¿hacia dónde? Esto era de vital importancia. A mi alrededor los chicos murmuraban sus preocupaciones como tortugas que chasqueaban en un estanque lleno. Tenía que saberlo, murmuré. Pregunta al guardia, suplicó un chico llamado Bernard. Otro chico añadió su ánimo. Pareces inofensivo. Antena, oídos. Tal vez los guardias no te lastimen. En ese momento me di cuenta de que no me importaba. Yo ya no le tenía miedo a los británicos. Pensé que el enemigo ya me había hecho lo peor. ¿Qué más podían hacer? Siempre dispuesto a correr riesgos, pensé que podría aprovechar el inglés culto que había aprendido en la escuela. Me abrí paso hacia el frente, me dirigí a un guardia con una pronunciación y tonalidades inglesas perfectas. ¿A dónde vamos? Al puerto Túnez, me dijo de manera llana. El mar. Rápidamente traduje para mis compañeros. No podían creer mi buena fortuna. Por un segundo olí la embriagadora mezcla de sudor en la piel quemada por el sol y el aire salado del mar que había sido parte de mi infancia. Estar cerca del mar nuevamente era casi como volver a casa. No podía esperar a ver el Mediterráneo. Mi corazón latía con emoción. Luego volví a enfocarme en el guardia británico frente a mí. Pero la realidad golpeó con fuerza. Esto no eran vacaciones de verano, ni siquiera una excursión de un día de playa. Con playa o sin ella, esto era una guerra. Aproximadamente una hora después, los transportes nos dejaron en el puerto. Obviamente nos iban a trasladar en algún lugar en el barco. Me retrocedí para echar un último vistazo a Túnez, mientras subíamos a nuestro carguero costero asignado. ¿Hacia dónde se dirige este barco?, pregunté audazmente a un guardia a bordo. Quería que mis amigos supieran que podían confiar en mí. A Argel, dijo. Hombre, totalmente decepcionado, le dije a un anciano llamado Tillman, que estaba a mi lado. Solo nos dirigimos a otro país africano. ¿Qué esperabas? Tillman se burló. España, sarcasmos alemán en su máxima expresión. Mientras huían, él y otros habían esperado apropiarse de botes en Cabo Bom. Si hubiéramos llegado a España, los españoles los habrían ayudado a volver a casa. El gobierno español salió victorioso en la guerra civil que terminó en 1939. Había reforzado secretamente a sus tropas con la fuerza de soldados alemanes. Nuestros guardianes, soldados británicos, nos llevaron en grupo alrededor de 100 personas hasta la bodega del barco. La escotilla resonó sobre nuestras cabezas, mientras los guardias la aseguraban. Estamos guardados aquí como un montón de ratas lamentables, dijo Tillman, con los ojos desorbitados de pánico. Su amigo Frank agregó, si nos torpedea uno de nuestros propios submarinos, no tenemos ninguna oportunidad. Iremos abajo como ratas. Ah, replicó un hombre mayor, no tenemos submarinos en el Mediterráneo. Hitler no considera esta área lo suficientemente importante como para desplegar submarinos. Los hombres a mi alrededor se relajaron visiblemente. Yo no lo creía, por lo que recordaba de las actividades de Hitler en el pasado. Definitivamente consideraba importante este mar. ¿Cuánto tiempo crees que durará este viaje?, me preguntó Bernard. Se acurrucó en el frío suelo metálico cerca de mí. Calculo 1 o 2 días, respondí. Traté de acomodarme contra la pared. Bernard había marchado a mi lado y se veía bien hasta ahora. Cuando comenzó nuestro viaje por el océano, se volvió melancólico. ¿Qué nos harán?, admití, sintiéndome un poco melancólico también. Pero debemos ser valientes por el bien de nuestras familias. Bernard sacó su billetera y me mostró una foto de él con algunos compañeros de armas. Estos eran mis amigos y ahora todos están muertos, dijo, con lágrimas en los ojos. Rasgó la foto en pedazos. Ya no me importa nada. Pronto el carguero despejó sus amarras y se dirigió en un rumbo paralelo a la costa de Argel.
El suelo se volvía más duro y frío mientras trataba de apartarme de los hombres que estaban mareados. Irónicamente, las sacudidas del barco que causaban mareo en los demás solo me hacían sentir nostálgico. Si pudiera tener un deseo, habría dejado que mi familia supiera que estaba bien, y oré para que ellos también estuvieran bien. Finalmente escuchamos el sonido de motores deteniéndose y el golpeteo de las olas contra el costado, que enfrentaríamos en la cubierta de Argel. En lugar de los estadounidenses, a quienes esperábamos, nos esperan soldados británicos armados. ¿A dónde vamos?, pregunté de nuevo en inglés. Para mí y mis compañeros, a un campo de prisioneros de guerra, pequeño Jerry, dijo el guardia con una pequeña risa sin humor. A medida de que los prisioneros, algunos aún vomitando y otros ayudados por sus amigos, bajaban por la pasarela, nuestro escolta británico nos organizaba en formaciones de marcha. Antes de dirigirme nuevamente al desierto, le dediqué una última mirada al mar. Marchábamos mucho cuando estábamos con los británicos. No tenía vehículos motorizados como los estadounidenses. Llamábamos a los soldados británicos con el término coloquial que ellos mismos usaban, Tommies. Mientras nos conducían, los Tommies cantaban. Una canción provenía de una unidad escocesa que llevaba una ornamentación roja en la parte superior de sus gorros. Una estrofa iba así: ¿qué hizo correr a los Jerry? No fue la Tommy Gun, fue la cereza en su gorro, la maldita cereza en él. Más allá de restregarnos su victoria en nuestras caras, los británicos eran tipos decentes, permitiendo un descanso ocasional en nuestra larga marcha bajo el sol, mientras nos dirigíamos a otro campo, y a menudo compartían su agua. Finalmente llegamos al tipo de campo de prisioneros de guerra que se convirtió en parte de mi vida durante los próximos años. 2 filas de alambradas de púas y torres de vigilancia. Antes de instalarnos, los británicos interrogaron a cada prisionero. Más tarde me di cuenta de que querían asegurarse de que los prisioneros de alto rango o los peligrosos no pasaran desapercibidos durante el proceso de registro. Cuando llegó mi turno, un oficial me pidió mi Soul Bush, o libreta de soldado, un expediente personal condensado. Contenía datos como mi peso, altura, fecha y lugar de nacimiento, así como los nombres y direcciones de mis padres y registros de mis vacunas y exámenes de la vista. También registraba mi formación militar, unidades, traslados y funciones. En ese espacio destinado para ascensos, el mío estaba en blanco. Mi foto y mi firma se encontraban dentro de la cubierta. El oficial repasó mi identificación conmigo, así como mi rango y el equipo de unidad en la que estaba. Aparentemente concluyó que no era ni peligroso ni de alto rango. Cerró la libreta y me la devolvió diciendo: «Eso será todo». Saludé, hice clic con los talones, di mi vuelta y salí rápidamente hacia el baño. Mis entrañas estaban revueltas. Estaba enfermo, con disentería, fiebre, deshidratación y sangrado. Le informé a un suboficial sobre mi problema. Obviamente, necesitaba atención médica, así que me enviaron a un hospital de campaña británico en la costa. Caminé, por supuesto, con 2 jóvenes guardias británicos como escoltas. Los 3 caminamos amigablemente, aunque me sentía débil y tambaleante. Tenía una agradable conversación con uno de ellos, hasta que el otro me dio un codazo en la costilla con su arma y dijo: «Dame tu reloj». Me asusté. Estábamos solos en una calle de una ciudad desconocida. No había ninguna autoridad observando. De hecho, ni siquiera había nativos cerca. Estos Tommies podían hacer cualquier cosa que quisieran, y a nadie le importaría. Me quité el costoso reloj suizo que mis padres me habían regalado en mi cumpleaños número 16 y se lo entregué. «¿Tu billetera?», dijo. «¿Puedo quedarme con las fotos de mi familia?», le pregunté, y este asintió. Mis manos temblaban, pero saqué las fotos de mi familia y le entregué la billetera. «Ahora dame tu libreta de soldado», dijo, y luego agregó con una mirada astuta en su rostro: «¿Dónde están tus medallas?». «Nunca recibí ninguna, soy solo un soldado raso», le dije. Me revisó, no encontró nada más. A regañadientes, le di mi libreta. Ahora mis escasas posesiones eran sus trofeos, su codicia, mi pérdida. Pensé con amargura. Sin identificación personal, realmente me sentía como un don nadie. Desde la infancia llevaba una billetera con mi identificación y suficiente dinero para regresar a casa. A los 13 años incluso llevaba una serie de tarjetas de membresía de la Asociación Juvenil con mi identificación. Los documentos para demostrar quién eras o no eras habían sido una cuestión de supervivencia en Alemania de Hitler.
Se sabía que las personas vivían o morían según la completitud de sus documentos. Ahora estaba lejos de casa y por primera vez completamente indefenso, sin pruebas de quién era o incluso de dónde venía. Mi cabeza latía, tenía calambres y malestar. Quería alejarme del cazador de trofeos y descansar. Las camas del hospital, con sus sábanas suaves y limpias, parecían un pedazo de cielo. Pero justo cuando me acomodaba, un ataque de un submarino alemán en el puerto resultó en más hombres heridos, lo que llevó a la evacuación de todos los casos no críticos en el hospital. Recordé que mis compañeros en la bodega del barco se habían convencido de que no había submarinos en el Mediterráneo. Durante la evacuación, los británicos me llevaron a una estación de tren. Me encontré en un tren controlado por estadounidenses que se dirigían hacia el oeste, hacia el centro de África. En el tren me sorprendió que me trataran tan bien como cualquier soldado aliado. También estaban en el tren militares británicos y estadounidenses, así como pacientes prisioneros de guerra como yo. Me pareció irónico que al pasar por la amigable Argelia francesa, la gente del pueblo ondeaba banderas francesas, británicas y estadounidenses, sin saber que también estaban saludando a prisioneros de guerra alemanes. Los pacientes prisioneros de guerra desembarcamos en Orán, Argelia, y fuimos trasladados a un hospital de campaña estadounidense, un lugar tranquilo y ordenado que se sintió inmediatamente familiar. Consultar con médicos, tomar medicamentos y convalecer habían sido parte de mi vida desde la infancia. Durante mi infancia padecí de raquitismo, atribuido a la desnutrición de mi madre durante el bloqueo británico de Alemania en la Primera Guerra Mundial. En mi ciudad natal el raquitismo era comúnmente conocido como la enfermedad británica. Mis huesos se fracturaban fácilmente y sanaban lentamente. Mi pediatra, amable y gentil, que resultó ser judío, solía decir que tenía huesos de cristal. La ictericia fue otro problema que necesitó la atención de mi médico. Su tratamiento tuvo éxito. El niño enfermizo creció hasta la adolescencia saludable. Tan saludable que pasé todos los exámenes físicos militares con altas calificaciones. Era delgado, pero me recuperaba de lesiones y dificultades con la frescura de la juventud. En el hospital de campo estadounidense, un día desperté sintiéndome mucho mejor, pero con la realización de que había perdido la noción del tiempo. ¿Cuál es la fecha de hoy?, pregunté a una amable enfermera estadounidense. El 9 de junio de 1943, añadió para enfatizar. Probablemente pensó que tenía un shock traumático o algo así. Me enderecé de golpe. Vaya, cumplí años hace 12 días y ni siquiera lo sabía, dije. ¿Cuántos años tiene ahora, chico?, preguntó. Pareces tener unos 14, 19, respondí con orgullo. Si estuviera en casa mi madre me haría un pastel de cumpleaños, agregué. La enfermera se dio vuelta para irse. Y haríamos una fiesta, le dije mientras retrocedía. Pude ver que movía lentamente la cabeza. Era incredulidad o tristeza. No podía decirlo. Su reacción dolorida me hizo reflexionar. Quizás ella se preguntaba por qué tenía que estar tan lejos de casa en mi cumpleaños. Porque todos nosotros, chicos enfermos y heridos del eje y de los aliados por igual, estábamos tan lejos de casa. Durante mi convalecencia tranquila y relativamente cómoda, yo también comencé a cuestionarlo. ¿Qué estaba haciendo aquí? Porque estábamos peleando en primer lugar. Había sido obediente, por entrenamiento y costumbre. Hacía lo que se me decía y marchaba hacia donde me ordenaban sin cuestionar. Ahora de repente me di cuenta de que no podía dejar que las cosas simplemente sucedieran más. Mi supervivencia dependía de mí, y había agotado una gran parte de la buena suerte, o la gracia de Dios, dependiendo de cómo lo miraras. En 6 meses de combate, las únicas lesiones que había sufrido fueron infecciones por las espinas de cactus y las picaduras de escorpión en mis piernas y de la pequeña carga de metralleta en mi espalda. Aterrizar en un hospital estadounidense en el regazo relativo del lujo había consumido una mejor fortuna. Me encontré recuperándome de la disentería mucho más rápido de lo que hubiera deseado. ¿Cómo podría retrasar mi regreso al campo de prisioneros de guerra? En la desesperación le pedí a hombres más enfermos que yo sus heces. ¿Quieres las mías?, dijeron, y luego sonrieron. Bueno, adelante, toma todo lo que quieras. Una pequeña victoria, compartieron felizmente sus heces sueltas que necesitaba para las pruebas diarias de laboratorio. Pero para mediados del verano me veía tan fuerte y saludable que ni siquiera esta decepción funcionaba.
El médico me consideró saludable y me dio de alta del hospital. Los estadounidenses me enviaron de vuelta a un campo de prisioneros de guerra en Orán, donde decenas de miles de prisioneros de guerra eran dirigidos en tren. El enorme campo era el punto de embarque hacia la cautividad permanente. Para mi sorpresa, tropas negras franco-africanas nos custodiaban. Los únicos negros que había visto en mi vida eran algunos de los marineros extranjeros de mi ciudad natal. Al igual que los marineros, los guardias simplemente tenían un trabajo que hacer y lo estaban haciendo. Desafortunadamente, lo mismo no podía decirse de los oficiales franceses blancos. Estos oficiales, cuyo país había sido derrotado y ocupado por Alemania, claramente querían cobrarnos. Sus miradas y desprecios transmitían rencores personales contra todos. Dejaron en claro que iban a hacer nuestras vidas lo más miserable posible. Todos los días en el campo dirigido por los franceses, los prisioneros de guerra se tambaleaban en fila durante largas llamadas en el calor. Muchos prisioneros se desplomaban. Sin embargo, de alguna manera, yo me fortalecía. A pesar del calor abrasador, de las burlas, encontraba fuerza frente a la adversidad. Dios aún estaba conmigo, mi familia también lo estaba. Recordaba sus rostros, sus últimas despedidas y los ojos de mi madre cuando ordenó que volviera a casa. Con la garganta seca y el polvo obstruyendo mis fosas nasales, permanecía en las inestables filas de la llamada y ahí animaba a los hombres a mi lado. Flexioné las rodillas. Respiren profundamente. Piensen en el aire fresco de las montañas. Mi padre no habría hecho menos. Más tarde, en nuestras tiendas, circulaban rumores. Para obtener la información más reciente, busqué a Tillman, el viejo gruñón del carguero. Siempre se las arreglaba para saber qué estaba pasando. Me unía a una conversación que estaba teniendo con su amigo Frank. Los británicos y los estadounidenses están tratando de averiguar cómo aprovechar al máximo toda nuestra fuerza laboral. Profundas arrugas surcaban la frente de Tillman. Espero que nos envíen a trabajar en sus fábricas y en sus granjas muy pronto. Qué final poco glorioso para el curso en África, pensé. Luego escuché algo alarmante. Nos van a entregar a los franceses por el resto de la guerra, dijo Frank. Oí a algunos guardias franceses hablar de ello. Van a hacernos trabajar como esclavos en sus minas africanas. El horror de Tillman reflejaba el mío. Simplemente sabía que algo malo como esto sucedería. Tillman ya no parecía tan gruñón. Qué destino tan terrible para un anciano, pensé. Me preguntaba si lo lograría. Me preguntaba si yo podría. Fue en busca de mi nuevo amigo, Albert, a quien había llegado a conocer cuando éramos pacientes en el hospital del campo estadounidense. Tenía 20 años, un chico tranquilo, cuyo uniforme siempre lucía impecable y cuyo cabello castaño siempre estaba perfectamente peinado. Me acerqué y le conté en voz baja el rumor. Tendré claustrofobia si tengo que trabajar en una mina, dije. Albert asintió. Sí, sé que no quiero pasar más tiempo bajo tierra. Incluso odiaba estar en una trinchera. Tiene que haber una forma de salir de esto, le dije a Albert, mientras discutíamos sobre este último rumor sobre los campos de mineros franceses. Comenzó el llamado estadounidense programado. Varias veces a la semana los estadounidenses venían a nuestro campo dirigido por franceses y llamaban una lista de nombres de prisioneros de guerra. Los hombres así elegidos se reunían en una puerta de entrada y subían a camiones del ejército de Estados Unidos para no ser vistos nunca más. Oí un rumor de que van a ir a Estados Unidos, dijo Tillman. Vaya, pensé, ¿cómo tuvieron tanta suerte? O más importante aún, ¿cómo podría hacer yo algo de esa suerte para mí mismo? Se me ocurrió mientras los estadounidenses llamaban el último de los nombres alemanes. Albert, susurré. Conoces cómo nos tratan los franceses y conoces cómo nos han tratado los estadounidenses, ¿verdad? El chico asintió con entusiasmo. Sabía que estaba tramando algo. No pude evitar sentir un toque de emoción yo mismo. Digo que vayamos con los estadounidenses, dije. Pero, ¿los tipos cuyos nombres son llamados realmente van a América o van a otro lugar? Albert no era tonto. No teníamos mucho tiempo para decidir. Era ahora o nunca. Hagámoslo, dije. Él asintió afirmativamente. Unos días después, cuando los estadounidenses llamaron otra lista de nombres, Albert y yo logramos quedarnos cerca del grupo que se estaba reuniendo. Aunque no llamaron nuestros nombres, nos unimos casualmente a la fila de prisioneros de guerra y nos mezclamos con ellos. Subimos a un camión con los demás y fuimos descargados sin incidentes en el puerto de Orán, donde un convoy de barcos, Liberty, estaba anclado. Hasta ahora todo bien. Albert,
murmuré antes de mirar hacia arriba y ver cómo los guardias comenzaban a registrar a los prisioneros de guerra. Se me cruzó por la cabeza que tal vez había sido una suerte que me robaran el libro de identificación. El de Albert también lo habían tomado los Tommys. Asegúrense de quitarles todo lo brillante, dijo el sargento de los guardias. Susurré una traducción a Albert. Los guardias nos quitaron la cantimplora, utensilios de comida y espejos, y los arrojaron a un montón. Miré el creciente montón y pensé más trofeos para los no combatientes aliados. Todo lo que me quedaba era el uniforme sudado en mi espalda. Nunca preguntaron quiénes éramos. Pasamos desapercibidos. ¿Por qué querrán cosas brillantes?, preguntó Albert más tarde. Tal vez piensan que podamos usarlas para señalar barcos alemanes. Los submarinos alemanes merodean como tiburones en el océano en el otoño de 1943. Con nervios a flor de piel y tensiones agotadas, lanzamos comentarios sarcásticos sobre lo absurdo de que un soldado raso se ponga en contacto con ellos. ¿Conoces algún código marítimo, Albert? Nah. Y aunque lo supiera, no quiero que nos torpedeen. Junto con el otro pequeño grupo de prisioneros de guerra seleccionados, Albert y yo subimos a un carguero bajo el mando de un capitán noruego de la Marina Mercante. Los destructores de la Marina de los Estados Unidos escoltaron nuestro gran convoy de barcos Liberty. Nuestro capitán se aseguró de que cada uno de nosotros recibiera una manta del ejército de los Estados Unidos, ya que teníamos que dormir en el suelo de metal del compartimiento de carga. Anunció las reglas. Solo el 50% de ustedes pueden estar en cubierta durante el día. Por la noche estarán encerrados en el compartimiento. No existían instalaciones de baño abajo, así que era un gran alivio salir a cubierta todas las mañanas. El hedor abajo era nauseabundo. Una vez en cubierta, se me permitió subir una escalera para tomar aire fresco y observar el personal trabajar. Hablé inglés con los guardias estadounidenses que parecían amigables. Les hice preguntas sobre dónde estábamos e intenté averiguar nuestra posición escaneando la línea de la costa. Por la tarde me quedé abajo e intenté consolar a Albert. Los pobres chicos sufrían terriblemente de mareo y permanecían abajo la mayor parte del tiempo. Albert tenía una letanía de quejas cuando no estaba vomitando. Las minas africanas hubieran sido un paseo en comparación con esto. ¿Por qué me convenciste? Ojalá no te hubiera escuchado. Pronto nuestro barco se acercó a la costa española. Debe ser que nos estamos acercando al estrecho de Gibraltar, pensé. Gritos en 2 idiomas resonaron arriba. ¿Por qué me convenciste? Ojalá no te hubiera escuchado. Pronto nuestro barco se acercó a la costa española. Debe ser que nos estamos acercando al estrecho de Gibraltar, pensé. Los gritos en 2 idiomas resonaron arriba. Subí rápidamente por la escalera y asomé la cabeza por la escotilla. Bernard, al chico que conocí en el carguero, se inclinaba sobre la barandilla para echar un buen vistazo. ¿Qué está pasando?, pregunté. 2 de nuestros hombres se lanzaron al agua y están nadando hacia España, dijo Bernard, pero no están avanzando mucho. Las corrientes cruzadas aquí son demasiado fuertes, probablemente se ahogarán. Gritos de aliento surgieron de nuestros hombres en la cubierta. ¿Qué está pasando ahora?, pregunté. Un destructor los avistó y están lanzando aros salvavidas. Un grito de alegría se elevó. Se engancharon. Los están subiendo a bordo. Más virotes. Ahora está bien, dijo Bernard. Albert estaba atento. Ojalá me hubiera lanzado al agua, gimoteó. Tenía el color del suelo de metal. Apuesto a que los van a tratar mucho mejor en este destructor de lo que nos tratan a nosotros en este agujero. Nunca he visto a nadie lanzarse al agua y vomitar al mismo tiempo, dije, dándole a Albert un toque juguetón en el hombro. ¿Sabes nadar siquiera? Dios en el cielo, dijo Albert. Rodó los ojos y se apoyó en la pared dándome la espalda. Pobre Albert. Estaba tan físicamente débil que apenas podía subir por la escalera para obtener su ración de agua. Mucho menos podía nadar. Había perdido mucho peso porque rara vez podía comer. Nuestra comida consistía en raciones de mar frías sacadas de la lata. Trozos de madera de cajas de embalaje eran nuestras cucharas. Limpiábamos las latas vacías de comida para el agua que nos servían en cubierta. Teníamos que beber lo que pudiéramos en ese momento. Solo un acróbata podría subir las escaleras verticales con una mano y sostener una lata abierta de agua con la otra. Sin embargo, los problemas que teníamos con la comida y la bebida eran de menor importancia en comparación con la posibilidad de ser volados del agua por nuestra propia armada. Dado de que el barco en el que estábamos no estaba identificado como que llevaba prisioneros alemanes,
Nos preocupaba tanto como a los estadounidenses que los submarinos alemanes nos torpedearan. AGI me dijo que sus tropas necesitaban entrenamiento para apartar sus mentes del peligro y aumentar la moral. Me preguntó si los prisioneros de guerra que estaban en ese turno abajo en la bodega podrían cantar. En ese momento no se me ocurrió, pero más tarde supe que los marineros estadounidenses esperaban que los submarinos alemanes pudieran escuchar las palabras y canciones alemanas, y por lo tanto no atacarían al darse cuenta de que el barco llevaba una carga de alemanes. Se dieron cuenta de que esto era cierto. Nuestro canto puede haber salvado nuestras vidas. Una de las canciones que los soldados estadounidenses pidieron fue la canción del cuerpo de submarinos alemán. Se cantaba fortísimo, una canción de guerra llena de boom, boom, boom. A los estadounidenses también les gustaba la canción africana colonial, Eya Safari. ¿Cuántas veces hemos caminado por estrechos senderos nativos a través de la estepa cuando se acercaba la fresca tarde? Como escuchábamos los sonidos, las canciones conocidas de los portadores y askaris, soldados nativos, Heya, Heya Safari. A veces los marineros noruegos también pedían la versión de la Segunda Guerra Mundial. Incluso nos pidieron que cantáramos la enérgica canción del Cuerpo de África, pero su favorita era la melancólica canción de amor Lili Marleen, descubierta por los soldados alemanes cuando tomaron una estación de radio yugoslava en Belgrado. La cantamos en alemán, los marineros la conocían en inglés. Cantar nos calmaba, nos sentíamos menos nerviosos, especialmente cuando cantábamos a todo pulmón. Incluso los soldados estadounidenses parecían más tranquilos mientras escuchaban nuestros coros al 50%. Apreciaban tanto nuestra música que después de cada canción nos llovían caramelos y cigarrillos desde la cubierta. Más tarde, me di cuenta de que la lluvia de regalos era para mantenernos cantando. Nuestro viaje duró más en tiempo de guerra de lo que habría sido en tiempo de paz, porque el convoy seguía un rumbo zigzagueante para despistar a los submarinos. Día tras día, en cuanto llegaba a la cubierta, buscaba el horizonte en busca de signos de tierra. Navegamos durante 3 agotadoras semanas. Todos virotearon al avistar gaviotas, indicando que la tierra estaba cerca. Nuestro viaje lleno de nervios estaba llegando a su fin. En el horizonte apareció una enorme estatua de una dama vestida con una antorcha, la Estatua de la Libertad. Desafiamos a nuestros submarinos alemanes con un último estribillo de su canción. Grité al final con un enérgico boom, boom, boom. La inscripción en la Estatua de la Libertad estaba demasiado lejos para que yo la viera, pero sabía que decía: «Dadme vuestros rendidos, vuestros pobres, vuestras masas apiñadas anhelando respirar libres, los desechos miserables de nuestra vida rebosante costa. Enviadme a estos, los sin hogar, sacudidos por las tempestades, a la costa. Levantad mi lámpara junto a la puerta dorada». Mis compañeros miserables y yo encajábamos en la descripción. Sin hogar, sí. Sacudidos por las tempestades, definitivamente, y habría dado cualquier cosa por estar libre de nuestros captores, de Hitler y también del ejército alemán, que nos había dejado en la estacada. La puerta a América estaba abierta, pero me sentía lejos de ser bienvenido cuando finalmente desembarcamos en la isla Ellis, Nueva York. En Ellis Island nos llevaron a la sala de ducha con jabón espumoso, lujoso, toallas limpias y gruesas, y agua caliente, recién lavados con champú, afeitados y despiojados. Incluso nos dieron ropa interior limpia y nueva. «Tira esa porquería nazi», dijo un guardia sonriente. Mientras nos fregábamos, los soldados limpiaban y desinfectaban nuestros uniformes. Esto era más hospitalidad de la que esperábamos. Estaba contento de deshacerme de mi capa de suciedad y deseaba instalarme en algún lugar. Después de limpiarnos lo suficiente, otro guardia nos señaló hacia un tren. Albert y yo abordamos coches Pullman, junto con cientos de otros prisioneros de guerra. Cada uno de nosotros tenía su propio asiento tapizado. «¿Ves lo mucho mejor que es América ya? Esto es una gran mejora respecto a los vagones de carga alemanes», le susurré a Albert. Él volvía a ser el de siempre, aunque un poco débil, y asintió con la cabeza en un acuerdo. Estaba observando a los MP, la policía militar, que estaban de guardia en cada extremo del vagón. Llevaban uniformes elegantes y estaban completamente equipados con ametralladoras. Los MP nos dieron las reglas. Permanezcan sentados,
no se les permite caminar. Levanten la mano si necesitan usar el baño. Podíamos sentirnos como niños de jardín de infantes, pero Albert y yo estábamos más cómodos de lo que habíamos estado en meses. Se le había pasado el mareo por el mar. El movimiento del tren no le molestaba. Finalmente podía comer de nuevo. Atentos camareros negros nos servían comidas. Podría haber sido una comida común para los estadounidenses, pero la comida nos parecía un banquete. Jugo de frutas, hamburguesas, papas fritas y café real. Unos días después, mientras yo masticaba y me relajaba, miré por la ventana y vi un letrero. Texarkana, una ciudad cuyo nombre reconocí. Mira eso, Albert. Apuesto a que nos dirigimos a Texas. Los ojos de Albert se iluminaron. Pegó la nariz contra la ventana para ver mejor. Ambos habíamos visto muchas películas del oeste y yo había leído traducciones al inglés de muchas novelas del oeste cuando era escolar. Esto podría no ser tan malo después de todo, dijo Albert. De mis lecciones de geografía de la escuela primaria, recordaba que Texarkana estaba en la frontera entre Arkansas y Texas. El nombre me había fascinado. Efectivamente, nuestro largo viaje en tren se detuvo en un caluroso día de otoño de 1943, en la pequeña ciudad de Erner, Texas. Bajamos del tren y marchamos hacia un nuevo conjunto de barracones. Los estadounidenses nos dieron una cálida bienvenida. Hola a todos. Adelante, acompáñanos. Howdy nos condujo hacia los baños para duchas calientes antes de servirnos una comida estadounidense, de ensalada de papa, pan, hot dogs, zanahorias, apio y helado de cafetería. Cuando terminamos de comer, el sargento del ejército de Estados Unidos dijo: «Ahora van a ser procesados». Traduje rápidamente esto para los chicos a mi alrededor. Nos quieren formar en fila. Habíamos estado temiendo esto. Seguramente, si nos atrapaban, este sería el momento. Pero el procedimiento estadounidense era mucho más relajado de lo que podía haber imaginado. Para cuando llegamos a Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos había procesado a más de 100,000 prisioneros de guerra del eje, más que su número total de soldados estadounidenses antes de la guerra. No tenía ninguna identificación. ¿Pensarían los estadounidenses que estaba tratando de ocultar algo? ¿O debería decirles que los soldados británicos robaron mi Soul Bush alemán? Decidí que la verdad podría empeorar las cosas. La idea de procesamiento de los estadounidenses parecía el lugar perfecto para que un criminal europeo creara una nueva identidad. Me preocupaba que no intentaran separar a los nazis del resto de nosotros. Las acaloradas discusiones políticas que escuché en el barco me convencieron de que los nazis aún se sentían poderosos, no solo en Alemania, sino en medio de nosotros. Solo podía esperar que los estadounidenses entendieran que los prisioneros de guerras alemanes teníamos importantes diferencias políticas. A medida de que avanzaba en la fila, me preocupaba aún más. Podía ver que los intérpretes de alemán-inglés eran escasos. Los estadounidenses no sabían con quiénes estaban tratando. Vi que dejaron intactas las ramas militares alemanas. Ejército, Marina y Fuerza Aérea cumplieron las reglas de la Convención de Ginebra y segregaron a los oficiales de suboficiales. Así, nazis fanáticos pasaban desapercibidos hasta que mutilaban o mataban a compañeros de prisioneros de guerra que consideraban antinazis o desleales al partido. Todo lo que podía hacer era esperar y ver qué sucedía a continuación. Primero, un típico examen médico-militar. Luego la asignación de un número de serie para el resto de mi internamiento. Cuando les dije a los estadounidenses que era alemán y veterano del curso de África de Rommel, capturado en el norte de África, me dieron la designación de 81G285F. Mis procesadores se proporcionaron un registro básico de personal de 3 páginas para completar con la misma información que mi Soul Bush alemán robado. Más tarde supe que copias de los números y formularios se enviaron a la Cruz Roja Internacional en Suiza para que nuestras familias fueran notificadas si algo peor nos sucedía. Luego vinieron las tarjetas de huellas dactilares y las fotografías. Después de eso, un inventario de efectos personales. Todo lo que quedaba eran fotos de mi familia, que valían más para mí que el oro. La página de efectos personales quedó en blanco. El último paso del procesamiento fue el mejor. Me indicaron ir a una ventana de suministros para recoger un nuevo uniforme. Apenas podía creer que la bolsa completa que me lanzaron sobre el mostrador era solo para mí. 4 pares de pantalones, 2 de algodón y 2 de lana. 5 camisas de manga corta y manga larga en color khaki, denim y lana. Y calcetines, ropa interior, guantes, una chaqueta, un abrigo, un impermeable,
una gorra y zapatos nuevos. Albert estaba tan feliz como yo de tener ropa nueva y no podía esperar a llegar a nuestros barracones para ponérsela. Pero un sargento de suministros dijo en mal alemán: en sus barracones encontrarán pintura blanca y una plantilla con las letras PW. Pintan las letras PW en sus uniformes, en la parte trasera de sus camisas y chaquetas, en la parte delantera de sus pantalones, en los lados de sus camisas y sus pantalones. Ojalá no tuviera que ponerles pintura, dijo Albert. Todo estaba tan limpio y fresco. Piensa en ello de esta manera, Albert. Estos son muchos mejores que los uniformes desgarrados y destrozados que dejamos atrás en nuestra última retirada. Sí, dijo un tipo detrás de mí. Y la pintura blanca también es un blanco perfecto para los guardias estadounidenses. Tu mente teutónica está sobreexigida, le dije. El idiota, pensé. ¿Por qué los estadounidenses nos traerían hasta aquí solo para dispararnos? En mi ingenuidad, no podía prever cómo la interacción entre prisioneros de guerra comunes como nosotros y los nazis chocarían con nuestros jóvenes guardias. Probablemente pensaba que todos éramos nazis. Se nos permitía conservar nuestros uniformes alemanes para usar dentro del campo en días festivos, según las regulaciones de la Convención de Ginebra. Mientras lavaba el mío y lo metía en el fondo de mi bolsa de viaje, pensé que nunca quería verlo de nuevo. Poco sabía que volvería a ponérmelo, una vez más como muestra de respeto en un funeral en un campo de prisioneros de guerra estadounidense, para dos de mis amigos más cercanos. Durante el tiempo libre en el procesamiento, escuché a mis compañeros prisioneros contar sus historias. Los hombres tenían edades comprendidas entre los 19 y 40 años y habían sido capacitados en escuelas vocacionales y técnicas. Maestros habilidosos, albañiles, electricistas y profesionales de todas las disciplinas estaban representados. El Tercer Reich había terminado abruptamente los trabajos civiles en los que se sentían orgullosos. Sabían que tenían suerte de haber sobrevivido a la campaña de África, pero no se sentían completamente aliviados. Toda su energía física y mental se había gastado luchando. Ahora que estaban inactivos, se sentían preocupados, nostálgicos, ansiosos, deprimidos y enojados por turnos. Muchos habían dejado esposas e hijos en Alemania y desesperaban por su destino. Los hombres sufrían el síndrome de las alambradas. Se sentían impotentes para ayudarse a sí mismos y mucho menos a sus seres queridos. Algunos de los hombres mayores trataron de sobreponerse para consolar a los demás, sintiéndose más nostálgicos que nunca. Intentamos encontrar amigos que vinieran de la misma área del origen. Aquellos que hablaban el mismo dialecto conocían las mismas ciudades, héroes, folclore y canciones. Escuché la pronunciación familiar de mi región y encontré mi grupo. Descubrí que podríamos quedarnos en las mismas barracas en una conferencia al final de nuestro día de procesamiento. El comandante del campo nos dijo a través de un intérprete que todos debíamos hacer lo mejor de la situación. Explicó las reglas, los servicios médicos y dentales y cómo escribir y enviar cartas a casa. Concluyó explicando el castigo que se aplicarían por intentos de fuga o escapes, aislamiento en la prisión por un tiempo que se determinaría según el tipo de infracción. Luego nos despidió para que encontráramos nuestros nuevos hogares. Un hombre llamado Rolf provenía de Hamburgo, una ciudad cercana a mi ciudad natal. Un hombre tranquilo y mayor que había sido profesor y nos dirigió hacia nuestras nuevas barracas, ubicadas en algún lugar entre el grupo de barracas negras con el papel alquitrán. El campo estaba dividido en 3 recintos. Cada recinto constaba de 20 barracas, así como de comedores, un taller, una cantina, una enfermería, un edificio administrativo y un salón de recreo. Una barraca medía 20 pies por 100 pies y constaba de un suelo de losa de concreto y una estructura de madera, 2x4 cubiertos con papel alquitrán. El cuerpo de ingenieros del ejército utilizó este mismo plan en los 155 campos de prisioneros de guerra construidos. Rolf escudriñó nuestras barracas. No es el Hotel Waldorf Astoria, pero ya que estamos en un pueblo pequeño, no podemos esperar mucho. Aún así, creo que deberíamos reservar habitaciones. ¡Qué bromista! Es Rolf. El hotel más famoso de Nueva York era propiedad de un inmigrante alemán llamado Waldorf. ¿Crees que tienen servicio a la habitación? No pude resistirme. De pronto, descubrimos que los lugareños que vivían cerca de tales campos no pensaban que tuviéramos motivos para hacer chistes. Pensaban que la vida en los campos de prisioneros de guerra era demasiado cómoda. Llamaban a los campos de prisioneros de guerra el Fritz Ritz.
Dentro de cada barraca había alrededor de 100 literas en fila con ganchos a lo largo de la pared para colgar nuestra ropa asignada y nuestras bolsas de viaje. Una estufa barrigona se encontraba en el pasillo central. Rolf y yo encontramos 2 literas vacías, una al lado de otra. Después de unos minutos para guardar nuestras cosas, nos dejamos caer en las literas. Miré hacia el techo. Ahora la realidad se imponía. Aquí estaba yo, un adolescente y prisionero de guerra, completo con un número de serie. Pensé en lo que mis padres esperarían de mí en tales circunstancias. Eran personas prácticas que habían vivido 2 guerras. Nunca entraron en pánico. Tanto mi hermana como yo aprendimos a enfrentar las condiciones de guerra siguiendo los ejemplos, pero ninguno de mis padres podría haber predicho este resultado y prepararme para la cautividad. No podía quitarme la sensación de presentimiento. Me senté en el borde de la litera y miré hacia abajo. Vamos a explorar este lugar. Esto vino de Rolf. Era realmente mayor, unos 35 años, pero siempre me sorprendía con su energía, que a su vez era contagiosa. Salió afuera, lo seguí. Pasillos, caminos de grava y un área amplia y plana conducían más allá de nuestro recinto. Podíamos ver otros 2 recintos, de aproximadamente 20 barracas cada uno. El recinto tenía un lavabo y un campo abierto para inspecciones y deportes. Más allá de las cercas podíamos ver el hospital, la capilla, la oficina de correos de Estados Unidos y lo que parecía ser un almacén. El campo se parecía a cualquier otro campo militar, pero tenía una diferencia importante. Estábamos rodeados por una doble línea de alambradas de púas de 10 pies de altura. Éramos observados desde torres de vigilancia con potentes reflectores para llevar un control aún mejor sobre nosotros. Una única alambrada de púas aislaba los recintos individuales. Podíamos ver a otros jóvenes guardias del ejército de Estados Unidos frunciendo el ceño hacia nosotros y nos preguntábamos qué tan bien entrenados estaban para el trabajo. Nos bromeábamos mutuamente sobre el hecho de que parecían niños que nunca habían dejado a sus mamás. Vi el miedo en sus ojos. Cuando nos miraban, veían a combatientes peligrosos, soldados que no se detendrían ante nada para matar o escapar. En realidad, lo único contra lo que luchábamos, Rolf y yo, era la depresión. Éramos prisioneros del enemigo, en el país del enemigo. Una situación que nunca se cubrió en nuestro manual de entrenamiento militar. Me propuse mantenerme alerta, quería volver a casa, ver a mi familia de nuevo. Me resultaba difícil entender o confiar en el hecho de que los estadounidenses fueran tan generosos con la comida, la ropa y el refugio. Le pregunté a Rolf qué pensaba al respecto. Sacó su pipa y tabaco del bolsillo. Creo que están practicando la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Encendió su pipa antes de continuar. Sabes que hay prisioneros de guerra estadounidenses en Alemania. ¿Quieres decir que los estadounidenses esperan que si nos tratan bien Alemania se entere y haga lo mismo? Pregunté. Sí, estoy seguro de eso, respondió. Sí, desconcertante. Obviamente, sabían poco sobre la SS, el ejército privado de Hitler, que controlaba todo el esfuerzo de guerra. Estaba seguro de que la SS, sin Dios ni ley, ni siquiera conocían la regla de oro. Aparte de eso teníamos otros problemas. El peor era el calor y la humedad de Hart, Texas. Como soldados rasos, Rolf y yo teníamos asignaciones de trabajos exigentes. Ambos crecimos en el fresco clima costero del norte de Alemania y Dinamarca. Nunca me acostumbré a los días calurosos y las noches frías del norte de África. Me asombró que este nuevo campo de prisioneros de guerra en Texas fuera aún más caluroso que el norte de África. El trabajo duro bajo el sol de Texas era aún más caluroso que el norte de África. El trabajo duro bajo el sol de Texas era agotador, pero si no trabajara, no me pagaban. Las cosas que podían comprar con el poco dinero que ganaba cada día significaban mucho para mí. Una bebida, una barra de chocolate y cigarrillos. Disfrutaba de ellos mientras leía noticias del mundo exterior, gratis a través del New York Times. Mi odisea diaria comenzaba a las 5:30 de la mañana. Toque de Diana. A las 6, desayuno de pan con mermelada y una extraña comida llamado cornflakes. En Alemania, solo los animales comían maíz. A las 6:30, afeitado, ducha, limpiar la barraca. A las 7:30, llamada y asignación de trabajo. Trabajo físico duro bajo el sol abrasador. Cortar, rastrillar y desmalezar los enormes terrenos. Al mediodía, almuerzo en bolsa, en el campo. Un menú típico era la ensalada de papas, carne asada, palitos de zanahoria y agua helada. De 1 a 4:30, más trabajo duro y calor.
y agotamiento por el calor. Lo que aún podíamos movernos estábamos en la cena a las 6 p.m. Un menú típico era pastel de carne, huevos revueltos, leche y pan. No exactamente la comida de mi madre, pero al menos llené mi estómago por completo por primera vez en años. El azote del calor y el fuerte sol crearon una industria artesanal, dado que las gorras suministradas por el ejército de Estados Unidos no protegían del sol nuestros ojos. Algunos hombres de mi grupo de trabajo iniciaron un pequeño negocio fabricando gorras de ala ancha con las fundas pesadas de algodón de nuestros colchones. Su diseño era original y práctico. Los soldados rasos trabajadores hacían pedidos y las compraban con su propio dinero. Las gorras nos daban identidad. Colocaba la mía en mi cabeza, con un ángulo arrogante. Éramos un grupo fuerte e ingenioso. Me adapté al calor. A menudo era uno de los pocos hombres que quedaba de pie al final del día. Un día fui recompensado con un deber fuera de las cercas del campo, cortando hierbas con una gran y afilada guadaña a lo largo de la carretera principal. Me abrí paso hasta un cruce de caminos cuando un automóvil se acercó y se detuvo. Miré hacia atrás a mi grupo disperso a ambos lados de la carretera a ciertas distancias. El guardia también tenía la espalda hacia la carretera. Un anciano se asomó por la ventana del automóvil y me llamó. «Hola, ¿por dónde queda el campo de prisioneros de guerra?» «Justo por la carretera detrás de mí», le dije educadamente en mi mejor inglés, «y quizás te gustaría saber que soy uno de ellos». Me miró sorprendido y se alejó a toda velocidad levantando grava. Miré hacia abajo a mi ropa con un POW estampado en blanco en cada lugar con Piscuo y tuve que reír. Ese fue mi único momento ligero trabajando en esos calurosos primeros días en el campo. A los suboficiales, desde sargento hasta teniente, se les trataba de manera diferente a los soldados estadounidenses alistados. A los suboficiales se les asignaba la tarea de dirigir internamente el campo. No tenían que hacer ningún otro trabajo a menos que quisieran más salario que su asignación semanal de $3. Los suboficiales pusieron sus mentes en todo tipo de proyectos. Hasta el día de hoy, se pueden encontrar fotografías en archivos militares que atestiguan su ingenio. En el campo de Hoare, los suboficiales diseñaron e erigieron una maqueta perfecta de uno de los castillos bárbaros del rey Ludwig, completo con escaleras y un foso funcional. Mezclaron y vertieron toneladas de cemento donado y convirtieron objetos cotidianos en puertas, ventanas y decoraciones. Tanto alemanes como estadounidenses admiraban la destreza de estos hombres, inventivos que utilizaban sus habilidades para mantenerse mentalmente alerta y físicamente activos. Sin embargo, no toda la actividad en el campo era tan benigna o directa. La mayoría de los alemanes cautivos eran veteranos endurecidos en campañas de África. Aunque Alemania sufría grandes pérdidas en el frente oriental y la guerra aérea sobre Alemania se intensificaba, aún existía una fuerte lealtad hacia nuestra patria y nuestro gobierno, y creencia en la victoria. Personalmente, había descartado silenciosamente mi creencia en una victoria alemana después de ver la abrumadora cantidad de material bélico en posesión de los aliados en el norte de África. Mis observaciones en nuestro viaje en el tren desde Nueva York a Texas, al pasar por ciudades laboriosas de día y completamente iluminadas de noche, añadieron escepticismo a mi perspectiva. Sin apagones aquí, a los estadounidenses no les preocupaba ser bombardeados, mientras que en Alemania la preocupación era constante, día y noche. Se sabía comúnmente que el campo en Hoare era uno de los más de 150 campos similares a los que eran enviados los prisioneros de guerra. Además, escuchamos que había alrededor de 500 campos satélite. Si la abundancia de suministros en un pequeño campo como Hoare era representativa, Alemania estaba condenada. A menudo me decía a mí mismo que probablemente estaba en el mejor lugar posible, dadas las circunstancias. Podría estar hambriento, torturado o luchando en condiciones inciertas. Luego veía las alambradas que me rodeaban y ya no estaba tan seguro. Como odiaba ese alambre de púas. Sin embargo, nunca se me ocurrió escapar. Aunque hablaba inglés, ¿a dónde podría ir? Ciertamente no podía regresar a Alemania. Alguien más intentó escapar, probablemente por un sentido de deber. Un tenaz fanático llevaba ropa civil sobre su uniforme alemán. Su formación militar le jugó en contra, sin embargo.
ya que mientras caminaba por un camino rural, cantaba canciones militares alemanas para mantener el ánimo. Una mujer de la granja lo escuchó y lo denunció. Algunas personas merecen su destino. Según informe, menos del 1% de los 360.000 prisioneros de guerra alemanes escaparon. La mayoría de los fugitivos fueron capturados en las primeras 24 horas. Los grandes campos de prisioneros experimentaron no más de 3 o 4 escapes durante la guerra. Los altos mandos militares en Washington, D.C. se alegraron al descubrir que no se enfrentaban al caos de cientos de miles de individuos incontrolables, sino más bien a una unidad militar cerrada y obediente, en la que cada rango era responsable ante su superior directo en sus acciones. Esta táctica disciplinaria parecía sólida para nuestros captores, pero llevó a un fortalecimiento desastroso del militarismo alemán y el neonazismo dentro de los campos. Teníamos acceso a noticias de la guerra a través del New York Times, que publicaba los comunicados de Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Alemania y la Unión Soviética. Con el tiempo comencé a acercarme a la verdad. Se producían exageraciones de éxitos y minimizaciones de pérdidas, y reveses en ambos lados. Recordé a mi tío Agni, escuchando la radio en Alemania y diciéndome, hay un viejo dicho, la primera víctima de la guerra es la verdad. En los días que no recibíamos el periódico, Rolf y yo especulábamos sobre la razón de su ausencia. Los aliados deben haber sufrido un revés, decía Rolf, o nuestro bando debe haber ganado una batalla por un cambio. Las únicas noticias valiosas provenían de mi familia, ahora que nos permitían enviar cartas a través de la Cruz Roja Internacional. Escribí a mis padres en Kiel, en formularios de correos aéreo, similar a los formularios de correo aéreo ligero de hoy en día. Mi madre respondió inmediatamente, ya que sabía que las cartas tardaban meses en ser entregadas. Ambos lados censuraban el correo. Un lado tachaba palabras y en el otro las recortaba, lo que quedaba por lo general en saludos e información personal. Las cartas de mi madre siempre eran alegres y solidarias. En este viaje a través del tiempo hemos visualizado las vidas extraordinarias que forjaron el destino de la Segunda Guerra Mundial. Estas historias trascienden las páginas y nos conectan con la valentía y resiliencia de aquellos que enfrentaron lo inimaginable. Recordemos siempre sus sacrificios, aprendamos de su coraje y honremos su legado. Pero antes de terminar, te invito a que te dejes un me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras increíbles historias. Que estas crónicas perduren como faros de inspiración en nuestras vidas. Gracias por unirte a nosotros en este inolvidable recorrido histórico. Hasta el próximo video.